fuerte amén cuando lo tenga. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Efesios capítulo 2, verso 8 dice la palabra del Señor de la manera siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Una vez más, hermanos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aleluya. Ore conmigo, hermano y hermana. Padre y buen Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Padre bendito, en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret, te rogamos, Señor, que en esta hora te glorifiques de una manera muy especial en cada vida aquí presente, que nos hables a través de tu palabra, que nutras, Señor, nuestro conocimiento doctrinal para la gloria de tu nombre. Que tu Santo Espíritu, Señor, se mueva en medio nuestro. Espíritu Santo, eres bienvenido. Espíritu de Dios, precioso Espíritu, eres bienvenido. Muévete en medio nuestro. Toma control de esta reunión de principio a fin. Padre, todo te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, nuestro amado Salvador, porque te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Sean todos bienvenidos una vez más. Y como les dije, hermanos, estos temas son muy importantes. Ya vamos por el cuarto tema en teología sistemática de la gracia. Y hoy, hermanos, toca dar el tema de lo que es la gracia irresistible de Dios. Si es bien cierto, hermanos, yo sé que usted es muy probable que se haya dado cuenta de estos tiempos finales que estamos, hermanos, viviendo. Hay mucho cristiano, mucho creyente, que realmente, hermanos, no vive una vida conforme Dios quiere que la vivamos, porque han descuidado lo que es, hermanos, la doctrina o la sana doctrina de la palabra del Señor. Yo he conversado personalmente con muchos creyentes, hermanos, que me dicen: fíjate, hermano, que yo escuché un tema y que yo escuché por la radio y yo leí un libro y me han dicho y suena muy bien, pero ya cuando uno, hermanos, empieza a entrar o profundizar un poquito del tema que están platicando, uno puede, hermanos, percibir que realmente no tienen, hermanos, una estructura, no tienen una convicción doctrinal bíblica, el cual yo lo dije al principio, hermanos, que si nosotros no vamos a faltar en uno de los temas, al final vamos a recibir un doctorado, lo que es en doctrina bíblica. Porque, hermanos, como les dije, hay tanta gente, tanto cristianismo, tanto creyente, que escuchan una cosa, leen una cosa y creen acá y creen allá, y al final le dicen: hermano, realmente yo no sé quién tiene la razón. Porque no entienden, y como dice Dios en su palabra, son llevados a todo viento de doctrina. Y especialmente en estos últimos tiempos finales que estamos viviendo, el cual dice Dios en su palabra, hermanos, que hay espíritus engañadores y doctrina de demonios que parecen, hermanos, que son de Dios, pero no lo son. Por eso es importantísimo, hermanos, no faltar a los temas de los cultos doctrinales. Amén. En este tema, hermanos, de la gracia y de la salvación, iniciamos, usted se recuerda, y voy a ser breve, hermanos, con el tema la depravación total del hombre. Y como dice Dios en su palabra, hermanos, que el hombre desde su juventud, sus pasos son siempre de continuo al mal. Aquí no hay que libre albedrío. Libre albedrío se acabó en el instante que Adán pecó. Ahí se acabó el libre albedrío. Después el hombre, hermanos, es pecador, escoge lo malo.
siempre escoge lo malo, no quiere hacer lo bueno, no puede hacer lo bueno y no lo quiere, siempre escoge lo malo. Y a ese estado se le llama el estado de depravación total. Y después me acuerdo, hermanos, que hablábamos acerca de la elección incondicional, como Dios, hermanos, por el puro afecto de su amor, por el puro afecto, hermanos, de su voluntad, Él escoge a los que Él quiere y los predestina. Y aprendimos que desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos había escogido, nos había predestinado. Y hermanos, Él no vio en nosotros obediencia. ¿Cuál? ¿Qué obedientes vamos a hacer? Si yo me recuerdo cuando me hablaban, yo decía, no, si yo tengo mi santo les enseñaba, hermano, lo que tenía. Y hermano, como le dije, es por el Señor nos escoge nomás por el puro afecto de su amor. No era por fe, no era por obediencia, no era por buenas obras. Es, hermanos, simple y sencillamente, hermanos, la gracia de Dios, que Él nos escogió por el puro afecto de su amor. Y me acuerdo que leíamos ese verso conocidísimo, hermanos, tanto en Génesis como en Romanos, que dice hermanos, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces, hermanos, Dios en su amor nos escogió a nosotros, y como le dije, su elección fue incondicional. No vio nada en nosotros. Y después el otro tema que dimos, hermanos, fue la expiación limitada. Me acuerdo, hermanos, que hablábamos acerca de ese error que muchas veces la gente habla cuando dice todos somos hijos de Dios. Si Dios es un Dios bueno, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué va a pasar esto? ¿Por qué va a pasar lo otro? Pero hermanos, nosotros ya hemos entendido y hemos comprendido, hermanos, que Dios nos eligió incondicionalmente, sin ver nada bueno en nosotros. Y el Señor, hermanos, se dio solamente por todos aquellos, hermanos, que vamos o hemos sido ordenados para vida eterna. Se recuerda, hermanos, que leíamos ese verso conocidísimo en Efesios 5:25. Dice: marido, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. ¿Se recuerda? Entonces, hermanos, el Señor se entregó. La expiación, que es perdón de pecados, hermanos, perdón. Expiar es perdonar, anular. Hermanos, el Señor simplemente perdonó a los pecados aquellos que habían sido ya predestinados para su gloria, y solamente murió por sus escogidos. Y me recuerdo que hablamos acerca de la diferencia, hermanos, de lo que era el amor de Dios para con sus hijos y la bondad de Dios para con todo ser humano, para con todo ser vivo. ¿Se recuerda? Entonces, por amor, Dios, hermanos, envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Entonces, Él solamente murió por un grupo determinado de personas que ya estaban destinadas o predestinadas para salvación y vida eterna. Pero ahora, hermanos, la pregunta es, y antes de esto, quisiera recalcar una vez más, hermanos, que cada tema que estamos dando es consecutivo. O sea, un tema es prerequisito del otro. Para que usted pueda haber entendido, hermanos, lo que es la elección incondicional, tiene que haber entendido primeramente el estado de muerte espiritual que se encontraba el hombre. Usted tiene que haber escuchado la depravación total. Y para que pueda entender la elección incondicional, para que entienda, hermanos, vuelta la expiación limitada, tiene que haber ya escuchado la elección incondicional, porque cada tema, hermanos, es consecutivo. Ahora, el tema, hermanos, que vamos a dar es la gracia irresistible de Dios. Ahora, hermanos, ¿cómo Dios opera? ¿Cómo Dios obra para concretizar sus promesas para sus escogidos, para sus predestinados? Ellos tienen que venir a salvación ahora, pero ¿cómo Dios lo hizo? Recuérdese, hermano y hermana, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Hermanos, los hombres naturales o muertos en sus delitos y pecados, ellos no pueden reaccionar a la palabra de Dios. Pero, hermanos, Dios les da, y Dios dota al hombre de una fe salvífica, por la cual este predestinado escogido es atraído hacia Dios. Y ese acto que Dios hace o actúa para con los hombres de llamarlos
hermanos, de muerte a resurrección de vida, se le llama la gracia irresistible. Para mejor entendimiento, hermanos, está la historia de Lázaro de Betania. Usted se recuerda, hermanos, perfectamente, yo sé que usted se recuerda la historia de Lázaro. Él, hermanos, estuvo muerto, dice la palabra del Señor, ¿cuántos días? 4 días estuvo muerto, y también dice que ya hedía. Ya su cuerpo había entrado, hermanos, en un proceso de putrefacción. Hermanos, ya se estaba descomponiendo su cuerpo. Ahora es algo muy interesante, hermanos, que yo quisiera también adresar. Hermanos, la jurisprudencia o las legalidades dentro del judaísmo, en aquellos entonces, ellos decían, hermanos, de que cuando una persona moría, el alma quedaba ahí hasta el tercer día. Por eso que muchas veces ellos tenían ahí esa cuestión de que velaban a sus muertos hasta por 3 días. Pero nosotros sabemos ahora, hermanos, por el avance de la ciencia, de que hay personas que han muerto, hermanos, con ataque al corazón y se les ha paralizado todo y han quedado inertes, no respiran, el corazón no les funciona y la gente los mueve y parece que están muertos. Y muchas veces es posible que usted haya tenido una experiencia de esas, que los han enterrado. Y sabía usted que después, ya que estando sepultados, han gritado y han ido, y los han abierto y los han encontrado volteados. ¿Por qué? Porque simplemente habían tenido un paro cardíaco. Ahora ya no, hermanos, ahora tienen que ponerle cosas en el cerebro y ya ven que todo es flatline. Dicen, definitivamente ya disease, muerto, ya estuvo. Entonces, hermanos, los judíos, ellos esperaban 3 días, pero el Señor Jesucristo esperó 4, aleluya. Para que sepan, hermanos, que Él estaba ya realmente muerto. Más aún, ya lo habían sepultado, lo habían embalsamado. Y dice, hermanos, así literalmente la palabra que hedía, o sea, ya tenía mal olor, ya el proceso de descomposición ya había empezado con Lázaro. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo escuchó Lázaro? Si ya había entrado su cuerpo, hermanos, en ese proceso de descomposición, los músculos ya estaban, hermanos, malos, la sangre el muerto, hermanos, cuando una persona yace, la sangre se queda bien abajo, por eso quedan pálidos, blancos por encima, la sangre ya empieza a descomponerse, las venas empiezan a descomponerse, las fibras musculares, hermanos, la piel, ¿qué pasa? Nosotros tenemos muchos nervios, hermanos, en los oídos, en los ojos, filamentos finísimos, hermanos, que empiezan a romperse, empiezan a descomponerse. ¿Sabía usted, hermanos, que es muy fino el nervio que va desde la córnea hasta el cerebro para poder nosotros ver imágenes? Es finísimo ese nervio. El mismo nervio también, hermanos, en el sentido auditivo. En el sentido auditivo tenemos unos nervios finos, hermanos, que van al cerebro, que cuando uno habla, viene el sonido, entra por el pabellón, pasa un proceso, martillo, yunque, estribo, y el cerebro lo procesa, y usted escucha las palabras o los sonidos, las voces. Pero eso, hermanos, es delgadísimo. Por eso a veces que gente se golpea y se le rompe y ya no escucha, se le rompió el nervio. Pero, hermanos, este Lázaro ya estaba muerto. Muerto. Disease. Sepultado. Y hedía. Entonces, hermanos, ya imagínense, el corazón ya estaba malo. Los pulmones, ya me imagino, hermanos, que ya estaban como plástico quemado. Hermanos, ya todo estaba, hermanos, estaba en un estado de deterioración. Ya estaba deteriorado todo, putrefacto, habían gusanos, hermanos, ya había un proceso de descomposición, las células de todo el cuerpo ya estaban, hermanos, malas, ya no había, ya estaba muerto y hedía, descompuesto. Pero ¿cómo escuchó? La voz de Dios. Entonces, para que Lázaro pueda haber escuchado la voz de Dios, Dios tenía, hermanos, que haber restituido, Dios tenía que haber recreado una vez más todos esos nervios, esos músculos, al corazón, a los pulmones. Hermanos, la cosa que estaba ya putrefacta, tiene que haber hecho nuevo el Señor todo. Para que pueda escuchar. El Señor tiene, hermanos, que haberlo hecho. Por eso la Biblia dice que los que estamos en Cristo Jesús, nuevas criaturas son.
Las cosas, todas las cosas, hermanos, viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando uno viene a Dios, hermanos, Dios nos hace totalmente nuevo. Entonces, hermanos, este Lázaro, cuando Dios le reconstruyó todo, le puso nervio, corazón, pulmones, hígado, todo nuevo. Entonces, y solamente después que haya experimentado, hermanos, todo este trato poderoso de Dios de reconstrucción y de hacerlo nuevo, pude escuchar la voz de Dios que dijo: Lázaro, ven fuera. Lo mismo es en el plano espiritual. Recuérdese que todos nosotros, hermanos, estábamos muertos espiritualmente. Ya lo aprendimos, hermanos, en el estado de depravación total. Nosotros, hermanos, que íbamos a poder oír la voz de Dios, aunque Dios nos haya hablado personalmente Él. Pero si usted está muerto, hermanos, y Dios no operaba ese milagro, usted no iba a escuchar. Por eso hay personas, hermanos, que escuchan el Evangelio. No se ha dado cuenta que usted les predica. Usted siente, hermanos, la presencia de Dios, que ahí está Dios con usted, y usted les está predicando, les está hablando. Ellos están más duros que el acero. Nunca se ha contado con uno de esos, que usted les habla y les predica. Ya he dicho, hermanos, como que el sofá quiere levantar la mano y decir: yo quiero a Cristo. La pared se quiere entregar la vida a Cristo. El perrito que está por ahí le quiere entregar su vida a Cristo. Y el muerto ese no reacciona. ¿Por qué? Por su estado de muerte espiritual, hermanos. Por eso es muy importante que nosotros, hermanos, estemos, o que se recuerde, hermanos, hubo un tiempo, usted se recuerda, hubo un tiempo que sí, nosotros éramos escogidos de Dios, habíamos estado predestinados para vida eterna, pero hubo un tiempo que estábamos espiritualmente cadáveres. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda? A mí me decían: hijo del diablo, arrepiéntete, me decían. Aleluya, así me evangelizaban. Pero lo interesante, hermanos, es que nosotros había un tiempo que hermanos, estábamos muertos espiritualmente. Por eso, hermanos, hay personas que dicen: el día que yo quiero, yo lo acepto. Y ¿sabe de qué? Y yo cuando quiero también lo rechazo. Aquí, hermanos, no es que usted lo acepte o lo rechace el Evangelio según su voluntad. No, hermanos. Aquí, a no ser que Dios intervenga personalmente y lo llame por su gracia, hermanos. Cuando Dios llama, hermanos, y llama por su gracia, esa gracia, hermanos, que Dios pone en nuestro corazón es irresistible. Nadie se puede resistir al llamado de Dios. Nadie. Cuando Dios por su gracia llama y resucita a un muerto, lo trae de muerte a vida. Por eso decimos, por eso dice Dios en su palabra, que nos trajo, hermanos, de las potestades de las tinieblas a su luz admirable en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos trajo de las potestades de la muerte a la vida. Pero fue Dios quien obró, porque nosotros estábamos muertos espirituales. Y ya le he puesto muchas veces un ejemplo a un muerto, hermanos, que yace ahí descansando. Usted le va a poner música y no va a escuchar. Le va a dar que comer, no va a comer. Le va a hablar, no le va a escuchar, porque ya está muerto. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que estar apercibidos, que es la intervención de Dios para la vida de las personas. Por eso que a veces nos dicen: hermano pastor, por favor, si fuera tan amable, vaya y hable con mi esposo. Por favor, hable con mi esposo. Hable con mi esposo. Hermano, por favor, hable con mi esposa. Mire, vaya usted, hable con mi esposo, hable con mi hijo, hable con mi hija, hable con mi primo, hable con mi cuñado, hable. Uno puede ir a hablar, uno puede entregarle la palabra, pero si no hay ninguna intervención divina, él va a seguir siendo un cadáver. Ahora, si está, hermanos, ordenados para la vida eterna, va a haber un momento que Dios lo va a llamar. Y cuando Dios llama, Dios llama. No va a haber, hermanos, demonio que se oponga. Porque, hermanos, dice Dios en su palabra que ni las puertas del Hades prevalecerán contra su iglesia, que somos nosotros. Hay un verso del Evangelio según San Juan. Vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Verso 37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí,
y el que a mí viene, no lo echo fuera. Pero aquí dice, hermanos, los que el Padre me da, los que vienen a mí. Entonces aquí hay una, no es como que el hombre diga, pues hoy día voy a cambiar mi vida. No, aquí si no es Dios quien interviene, el hombre no puede hacer nada por sí mismo porque está muerto espiritualmente. Pero ¿qué lo lleva a Cristo Jesús? El Padre. Ya en el verso 44 dice, más abajito, Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y yo le resucitare en el día postrero. Por eso una vez más, hermanos, el hombre es incapaz de venir a Dios. Dios lo atrae, Dios lo trae a través de su gracia. Es Dios, hermanos, quien nos lleva al Señor Jesucristo. No es el hombre, porque estábamos muertos. Es Dios, hermanos, que lo hace a través de Jesucristo. Un poquito más adelante en Evangelio según San Juan capítulo 10, en un verso muy bueno también. Capítulo 10, verso 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aleluya. Aquí se está refiriendo, hermanos, a los gentiles. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Cuando dice también tengo otras ovejas que son de este redil. Recuérdense que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, a los que le recibieron y creyeron en su nombre. Esas ovejas, hermanos, las otras somos nosotros los gentiles, pero dice el Señor, debo traerlas. ¿Por qué? Porque las ovejas jamás van a venir por sí solas, hermano. ¿Quién de nosotros, hermano, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados íbamos a venir al Señor? Y lo interesante, hermanos, que Dios nunca nos trae a la fuerza ni a la mano. Cuando Dios va a obrar su gracia irresistible, Dios inclina la voluntad del corazón humano para que éste por su propia cuenta, hermanos, venga a Dios, y así Dios puede operar su gracia irresistible a través de ese llamamiento que Dios lo hace. En Romanos, hermanos, capítulo 8, es algo muy interesante que yo quisiera que lo apunten o lo marquen en su Biblia. Romanos capítulo 8, versos 29 y 30 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto, hermanos, se le llama la cadena irrompible de la salvación. Recuérdense esto, hermanos. A estos dos versos se le llaman la cadena irrompible de la salvación, porque dice a los que conoció, ya explicamos la vez pasada, a los que amó, a estos los predestinó, a estos fueron ordenados para vida eterna. Y después ya en el verso 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces, hermanos, una vez más, aquí la salvación, cuando Dios llama para salvación, es Dios quien opera. O sea, hay una intervención divina que es muy necesaria para que los predestinados sean llamados para salvación por su gracia irresistible. Hechos, capítulo 16. Una historia muy linda. Hechos, capítulo 16. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén.
El verso 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aleluya. Imagínense, hermano, aquí es cuando se inició la predicación de la palabra a través del siervo de Dios, Pablo. Y hermanos, de ahí en Filipos él estaba predicando. Lo interesante, hermanos, es que cuando él predicaba, dice Dios en su palabra, que el Señor abrió el corazón para que esté atenta. Aleluya. ¿Estamos escuchando, hermanos? Amén. Quien abre el corazón para que usted esté atento, para que escuche su palabra, es Dios. Es Dios. Por eso muchas de las congregaciones, hermanos, las personas están ahí haciendo otras cosas, preguntando, pensando: dejaría encendida la luz, me olvidé de eso, me olvidé del otro, el bill viene mañana, ¿y qué voy a hacer mañana? ¿Y dónde voy a desayunar? Y están en otras cosas y no están atentos a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es Dios quien abre el corazón para que estén atentos. Y usted sabe muy bien que eso lo hace con sus hijos solamente, y sus hijas también. Entonces es muy interesante, hermanos, cuando uno lee estos versos, porque así dice la palabra del Señor. No me mire serio, hermano ni hermana. Así dice el Señor. Y fue Dios quien abrió el corazón de Lidia para que esté atenta escuchando su palabra. Fue Dios, hermano, o sea, una intervención divina. Lidia era una mujer predestinada. Lidia era una mujer escogida de parte de Dios, pero Dios tenía que llamarla a través de su siervo Pablo. Dios abrió el corazón, porque el corazón del hombre, hermanos, es cerrado. El corazón del hombre es desobediente. Y sobre todo, hermanos, esos medios cocinados que andan siempre: es que yo creo. Yo me imagino. Yo he visto. A mí me han contado. Yo he leído un libro. Yo no creo que sea Dios tan así radical. Yo no creo que así se va. Por eso no va a ir al infierno. Sí, la Biblia dice que todos los fornicarios irremisiblemente se van a ir al infierno. Sí, hermano, pero mire, ¿qué? No. La palabra de Dios dice esto. Period. Punto. Aquí usted le quiere dar y por más que le quiera poner, pero eso es lo que dice Dios en su palabra. No lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. ¿Se da pasillo desde lo fuerte, por favor? Sí, porque a mí cuántas veces me han venido. Y hermano, ¿y qué tiene de malo que le dé un beso? Si yo lo amo, yo la amo. Ay, Dios. Sí, arrepiéntase mejor. ¿Qué tiene de malo? Aleluya. Es un gran demonio, si usted no sabía. Y yo no creo que sea malo. Pero hermano, lo interesante es que el corazón de esta mujer estaba cerrado. Y usted nunca ha escuchado con una persona de esa índole. Dice la Biblia, hermano, que mejor encuéntrese con una osa que le han robado sus cachorros que con un necio en su necedad. Amén. Y ahí está, hermano. No, yo lo creo. Mi papá me ha dicho y mi mamá me ha dicho y a mí me han enseñado. Cuando nosotros, hermano, lo que hemos experimentado por la gracia del Señor, el nuevo nacimiento, decimos: la Biblia dice. Aleluya. Dios dice en su palabra. Amén. Entonces, hermanos, Dios abrió el corazón de Lidia para que esté atenta a través de, hermano. Y Pablo todavía estaba predicando. Se imagina, Pablo estaba predicando a una multitud, pero por allá estaba Lidia ahí escuchando. Él estaba lavando su ropa que vendía púrpura por allá, hermano. Pero Dios fue quien abrió el corazón de ella. Amén. Yo me acuerdo, hermano, el testimonio de una hermana que ella le gustaba evangelizar en los bases. Y se sentaba con una persona y ahí estaba que le hablaba, y atrás había otro escuchando. Y le dio la dirección a ella, le dijo muy bien, lo recibió. Pero cuando bajó del bus, la hermanita, él lo siguió. Disculpe, señora, le dice: yo quisiera ir a esa iglesia. Ella le estaba hablando a otra persona, pero este hermano, muy amigo mío ahora,
que lo amamos mucho en el Señor, Pida Martínez, hermanos, le pidió la dirección de él y llegó, y ese día le entregó su vida a Cristo. Entonces, esta hermana estaba evangelizando a otra persona, pero el que ya estaba, hermanos, ordenado para vida eterna, él se bajó y pidió la dirección y llegó. Es un siervo de Dios ahora. Pero lo interesante es que es Dios quien abre el corazón de las personas para que estén atentos a su palabra. Romanos, vamos a ir a Romanos, hermanos, Romanos 9. Romanos 9, verso 15 dice: pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tengo misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del quien quiere ni del quien corre, sino del que Dios tiene misericordia. Aleluya, aleluya. Porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y a quien quiere endurecer, endurece. Aquí, hermanos, estos versos también están tremendos. No es, hermanos, no es como mucha gente dice: no, pues, no he escuchado. Mire, yo voy a ir a la iglesia, déjeme cambiar primero, déjeme cambiar. A mí me han dicho infinidad de veces: déjeme cambiar, mire, a mí me gusta mucho tomar, me gusta el party, yo soy alegre, la vida es joven y tengo que divertirme, y a mí me gusta, mire, déjeme un ratito, déjeme cambiar y después voy a la iglesia, después yo le voy a entregar mi vida a Cristo porque estoy joven, tengo que divertirme, tengo que, I'm a party animal y tengo que estar todo el tiempo party all the time, and you know that, you got it. ¿Cómo no? Sí, doña. Pero lo interesante es que esto no es del quien quiere ni del quien corre, sino del quien Dios tiene misericordia. Y Dios, hermanos, Él va a tener misericordia del quien Él tiene misericordia, y se va a compadecer de quien Él se quiere compadecer, porque al que quiere endurecer, también le endurece. Si para eso lo formó a Faraón, para eso lo engrandeció a Faraón, para eso existió Faraón, para que las obras de Dios se vean reflejadas, y el poder y la sobrenaturalidad, para que Dios obre maravillas y milagros. Para eso lo hizo, y le endureció el corazón. ¿Se recuerda? ¿Cuántas veces lo mandaban a decir? Y dice: y Dios endureció su corazón. Y Dios endureció el corazón de Faraón. Claro, Dios a quien quiere endurecer, endurece también. Por eso que hay pseudo hermanos o pseudo hermanas también que se les está hablando y hablando y no hacen caso. Va a haber un momento en que Dios les endurece el corazón. Porque Dios quiere tener misericordia de quien Él tiene misericordia. Pero recuérdese, la enseñanza está en que no es del quien quiere ni del quien corre, sino del que Dios tiene misericordia. Por eso, hermano, hermana, cuando Dios abra el corazón, el alma, la mente, nuestro espíritu, cuando cada célula de nuestro cuerpo tenga conciencia de dónde nos ha rescatado el Señor, aleluya, usted va a querer que cada culto demore 10 horas. Y no va a estar, ese gritón, qué cosa piensa, yo tengo mañana que trabajar. Pues que así es, hermano. Si uno tuviera conciencia, hermano, por eso, hermanos, Dios nos ha traído. Dios no quiso saber, pero nosotros no quisimos saber nada del Señor, pero fue su misericordia. Filipenses capítulo 2. Verso 13. Este verso es muy lindo, hermano. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aleluya. Hermano, esto es muy interesante. Recuerden, hermanos, que el corazón del hombre
hermano, siempre busca lo malo, está en ese estado de depravación total, elige siempre lo malo, no quiere hacer lo bueno, no puede hacer lo bueno, no desea hacer lo bueno, no le nace hacer lo bueno, siempre quiere hacer lo malo, pero cuando Dios llama, hermanos, por su gracia irresistible, Él produce el hacer y el querer por su buena voluntad. Entonces, hermanos, hay muchos que dicen, ¿y por qué algunos hombres rechazan el evangelio? Porque esa es su naturaleza pecaminosa, que no quieren saber nada de las cosas del Señor. No, para ser así, no, hombre, uno ya cambia, ya uno se vuelve, y no quieren por su naturaleza pecaminosa y de maldad, no quieren, por eso rechazan el evangelio. ¿Y por qué otros creen al evangelio? Porque esos han sido predestinados, esos han sido elegidos, y Dios abre el corazón, hermanos. Por eso Dios es el autor, Él es el ejecutador, y Él es el conservador de la salvación. Por eso, hermanos, Él se merece toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la alabanza. Nosotros estábamos muertos, no queríamos saber nada de Dios, y Él, hermanos, nos elige incondicionalmente y nos llama hacia Él por su gracia irresistible. Dios hace todos los pasos, Dios da todos los pasos. Hay por ahí unas personas que dicen, no, el Dios da unos 3 pasos, y el hombre da 4, y el hombre pone 1. No, hermanos, si nosotros estábamos muertos, así es, espiritualmente estábamos muertos, no queríamos saber nada de Dios. Pero Dios, hermanos, Dios nos llama a salvación por su pura gracia. También, hermanos, cuando Él nos llama, el Señor Jesucristo lo presentó también la salvación como el nuevo nacimiento. ¿Se recuerda? Cuando vino Nicodemo calladito en la noche, no le dijo nada, y el Señor rápido, así inmediatamente: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Rápido le dijo el Señor eso. Te es necesario nacer de nuevo. Hermanos, le voy a hacer una pregunta y no se vaya a reír. En el plano natural, ¿usted se acuerda del día que nació? Por supuesto que no. ¿Cómo se va a recordar? Usted no dice un día, toma una determinación y dice, bueno, pues el día, yo quisiera que mi cumpleaños sea el 30 de febrero y que mi padre sea fulano de tal. Y no, usted no toma esta determinación. Usted no hace nada para eso. Usted simplemente, hermanos, usted existió porque dice la Biblia que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Dios nos hizo a nosotros. Ahora, claro, Dios utiliza a nuestros padres. Pero hermanos, de parte de nosotros no tuvimos ninguna participación para existir. Nada hicimos nosotros. Simplemente usted nace. De la misma manera, Dios también, hermanos, cuando opera el nuevo nacimiento, de la misma manera lo hace. El Dios, hermanos, que engendra por su Santo Espíritu. Hermanos, usted escucha la predicación de la palabra y utiliza un siervo, una sierva, y la predicación de la palabra, empieza el Señor a abrir su corazón, y el Espíritu Santo viene, lo toca a su corazón, lo compunge de pecado, y dice: lo que está diciendo ese hombre es verdad. Lo que vinieron por primera vez, dice: oh sí, o quién le contó, y quién le dijo, no es nada de eso. Es Dios a través de su Santo Espíritu hablándole a su corazón. Y el Dios, hermanos, como le dije, quien engendra en su corazón a través de la palabra, Dios empieza a gestar en usted, hermanos, y le pone fe para que se produzca el nuevo nacimiento. Y uno nace, no porque usted quiso, porque no es del quien quiere ni del quien corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y esa gracia, hermanos, esa elección es incondicional. No anda de requisitos, no pone nada de requisitos. Uno dice, sí, hermano, pero hay que tener fe. Hay fe en algunos. Pero la fe es un don de Dios. Por eso leímos Efesios, hermanos. Efesios 2:8, ¿se recuerda? Dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aleluya.
Hermano, es que es simple entender. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No podíamos hacer nada. Dios, cuando nos llama a través de su gracia irresistible, Él todavía pone fe en nosotros. Es una fe salvífica, hermanos, el cual eso, hermanos, produce el arrepentimiento en nosotros del Espíritu Santo, compunge de nuestros hermanos que hemos pecado, y ahí está, y algunos se quebrantan y empiezan a llorar y se arrepienten y levantan su mano y vienen al frente. Y hermanos, porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. En ese milisegundo, yo no sé si usted se recuerda, hermanos, cuando Dios operó el milagro de conversión en su vida, eso fue por su gracia. Aleluya. Él nos regenera por su gracia y nos llama a través de su gracia irresistible. Y lo vuelvo a repetir. Él no nos fuerza, no lo hace a la fuerza. Recuérdese que Dios inclina, cambia, transforma, mueve, motiva la voluntad del corazón del hombre por su Santo Espíritu. Y lo hace, ¿sabía usted, hermanos? Gratuitamente. Y esa gracia es inmerecida y dada a cambio de nada. Amén, gloria a Dios. De nada. Hermanos, y a veces yo no sé si a usted le ha pasado por la mente, ¿verdad? Yo me he hecho esa pregunta varias veces: Señor, ¿qué vistes en mí? Y uno sabe, hermano: pecado, maldad. Y el peor de todo, la desobediencia, hermano. Desobediencia. ¿Quién de nosotros íbamos a ser obedientes, hermano? Si yo me recuerdo. Por eso, hermanos, en la Santa Cena, cuando uno recuerda, hermano, Dios dice: gracias te doy. Gracias. Y hermano, el Espíritu Santo le recuerda y uno se componga. Y uno sabe, hermano, que era reo de condenación eterna, y uno empieza a llorar. Pero hay otro, hermano. Están en otro lugar. No entienden. No están agradecidos con el Señor por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hermanos, la gracia simplemente es el regalo inmerecido de Dios para con nosotros los pecadores. Y termino con esto, para que entendamos mejor. Ya lo he contado aquí 2 veces. La historia del hijo de un rey. En esos tiempos, hermano, usted se recuerda de la Edad Media, que habían reyes en las naciones. Y en esos tiempos pues no habían armas como ahora, usaban espadas. Resulta que el príncipe, el hijo de un rey, pues iba a una escuela. Y hermanos, ahí pues estaban todos los muchachos. Y hubo un momento, hermanos, que entre amigos jugando, y ahí estaba el príncipe, uno de ellos, hermanos, jugando, le traspasa la espada y mata al príncipe, el único hijo de todo el rey, del rey, sí, de todo el reinado. Ese rey tenía un solo hijo. Y este muchacho, hermanos, lo mató al príncipe, al heredero del reinado. Y ese rey, hermanos, amaba a su hijo tanto como nosotros amamos a nuestros hijos. ¿Se imagina usted, hermano, el dolor que puede haber tenido este rey? Y él era el rey, hermano. Él era el que quería, le decían: mátelo, y lo tenían que matar. Cuando le llegó la noticia al rey, hermano, que se enfureció y se enloqueció de tal manera. ¿Cómo va a ser posible? Le dejaron el cadáver del hijo ahí, traspasado a espada. ¿Quién lo hizo? Jaciel. No, el primero que encontré. Jaciel mató. Hermano, tráiganmelo. Pero este Jaciel tenía miedo. Él sabía que lo iban a matar también. Él sabía que era hombre muerto, porque había matado pues al príncipe, a su futuro rey. Tráiganmelo. Y Jaciel empezó a huir. Pero ya, hermanos, todo el ejército andaba buscando. Llamó a su corte, a sus ancianos, a sus consejeros. Uno le decían: mátalo.
mátalo también. Otros decían, encierra en la cárcel de por vida. La gran mayoría decía, mátalo o enciérralo en la cárcel. Y uno por ahí nomás dijo, perdónenlo, mi rey. Ese día no lo pudieron encontrar. Se llegó la noche. El rey no pudo dormir llorando. Usted ya sabe, ¿verdad? No tiene una idea que le había matado a su hijo. Y ahí en su mente estaba, mátalo, mátalo a la cárcel, mátalo, mátalo a la cárcel. Y de vez en cuando le venía esa vocecita, perdónalo. Total, hermano, que al próximo día lo capturaron al muchacho, lo trajeron al rey. Él, encadenado, sabía que lo iban a matar. Él sabía, hermanos, que irreversiblemente el pecado que había cometido involuntariamente era que lo iban a matar. Él sabía. Ahora, usted sabe, hermanos, cuál fue la determinación que tuvo el rey. Y una vez más venían y le decían, mátalo, mátalo. Pero decían, pero los otros decían, si lo matan es una muerte noble. Mejor háganlo sufrir todos los días y lo hacemos sufrir, lo hacemos sufrir. Cuando el rey se para y dijo, mejor lo perdono. Todos se quedaron sorprendidos y lo perdonó. Saquen las cadenas. Y le quitaron las cadenas. Déjenlo libre, porque lo he perdonado. Y lo abrazó. Iba caminando con él. Caminando. Jaciel le dice, tú mataste a mi hijo. Sí, mi rey, perdona. Te perdono. Te perdono. Pero le dice, te quiero pedir un favor. Ya que me quedé sin hijo, quiero adoptarte y quiero que tú seas ahora mi hijo. Vaya, está bien, mi rey. Aleluya, acepto. Bueno, contento Jaciel. Contento el rey que tenía hijo. Y lo seguía paseando, hermanos, se lo llevó por todo el reinado. Y usted sabe, hermano, que los reyes tienen tanto oro, hermanos, piedras preciosas, diamantes, tienen su fortuna ahí, hermanos, almacenada. Y sabe que dice, Jaciel, yo sé que tú mataste a mi hijo, pero no importa. Te he perdonado. Ahora te he adoptado como mi hijo. Y como eres mi hijo, ahora también quiero que seas mi heredero. Y el día que yo muera, le dice, tú vas a ser el dueño de todo este palacio, de todo el oro, de todas las riquezas y de toda la fortuna. Jaciel era un hombre que estaba condenado a muerte, pero este rey le perdonó. ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Sabe cómo se llama eso? A eso se le llama gracia. Gracia. Es por gracia que sois salvos. Por gracia, por gracia. Y esto, hermanos, no es un don de Dios. Perdón, esto no es de los hombres. Esto es un don de Dios. Nosotros éramos reos de condenación eterna que merecíamos el infierno, pero Dios de tal manera amó a este mundo que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en él creyere, no se pierda, mas tenga salvación y vida eterna. A esto se le llama gracia. Gracia. Éramos reos de condenación eterna, merecíamos la muerte, pero Dios nos hizo sus hijos y nos hizo coherederos con Cristo Jesús desde los cielos. ¿Sabía usted, hermano y hermana? Es cierto, sufrimos aquí, sufrimos, pero un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Va a llegar un momento, hermano, que va a sonar la trompeta y vamos a estar arriba ya con el Señor en las calles de oro, en el mar de cristal, donde, hermanos, vamos a tener nuestras moradas celestiales que Dios ha preparado para nosotros. Eso es la gracia de Dios. Recuérdese, todo es gracia. Estamos viviendo tiempos de gracia, en la dispensación de la gracia. Por eso si usted, hermano y hermana, ha notado que cuando Pablo y todos los apóstoles, hermanos, envían sus cartas o las cartas pablinas, hermanos, dice gracia y paz a vosotros. ¿Se ha dado cuenta? Cuando le preguntan, ¿y usted es cristiano, usted es creyente? Por la gracia de Dios, aleluya. A eso se refiere. Ahí usted está diciendo, sí, porque yo era un pecador, yo era un mentiroso, yo era un fornicario, yo era un adúltero, yo era un ladrón, yo era un drogadicto, yo era un homosexual, yo era una prostituta, yo era un idólatra, yo era esto y el otro, pero por su gracia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Porque fui comprado a precio de sangre. Bendito
Ahora soy su hijo y su hija. Eso, hermanos, es la gracia irresistible de Dios o el llamamiento eficaz. No, pues, señores, se lo fuerte, por favor. Por eso, hermano y hermana, cuando venga al culto, venga con el corazón agradecido. Amén. Este ha sido el cuarto tema doctrinal. El quinto se llama la seguridad eterna de la salvación. Amén. Y ese tema es mejor que este todavía. Amén. Por eso yo lo motivo. No se lo vaya a perder. Por eso, démosle gracias al Señor. Amén, amén. Aleluya. Cierre sus ojos, hermano. Y dele gracias. Gracias, Señor. Aleluya.